continuación disertará Paola Urfalino. Paola es ingeniera química y doctora en alimentos. Actualmente se desempeña como investigadora del INTA en la Estación Experimental Agropecuaria Rama Caída San Rafael. Se especializa en valor agregado y deshidratado de frutas y verduras. Bueno, yo soy Paola Urfalino, trabajo en el INTA Rama Caída, esto es en la provincia de Mendoza, en San Rafael, es al sur de la provincia de Mendoza. El tema que vamos a ver es optimización de hornos industriales para deshidratado de ciruelas Gallen. Este tema es muy importante para la República Argentina porque nosotros somos el cuarto país productor a nivel mundial de ciruela Gallen, somos tercer país exportador y particularmente es importante para nuestra provincia porque el 99% de la producción de ciruela Gallen se encuentra implantada en la provincia de Mendoza. Dentro de la provincia de Mendoza se concentra mayormente el 84% en lo que es la zona sur, donde están los departamentos de San Rafael y General Alvear, y es por esto que se iniciaron actividades, particularmente dentro de la experimental de Rama Caída, en el 2003, creando el laboratorio de deshidratado de frutas y hortalizas, para apoyar principalmente a lo que es el sector de ciruelas deshidratadas. Ya habían un poco antes un área de lo que es el apoyo a la producción en fresco, a lo que es el área de cultivo, pero en 2003 se inicia el laboratorio y planta piloto que apoya a lo que es el proceso de elaboración, a los industriales y a los productores que quieren avanzar un poquito más para darle valor agregado a su producción frutícola. Como para contarles un poco lo que es el proceso de elaboración, se inicia con la cosecha, que puede ser manual o mecánica, después viene lo que es el transporte o recepción hacia las industrias, en donde se hace una etapa de limpieza y lavado, donde se sacan los palitos, las piedritas, después viene una etapa que es el tamañado, y después viene la colocación de la fruta en las bandejas. Acá viene luego una etapa que es la más importante de lo que es el deshidratado, que es el secado. Puede ser un secado al sol, que se hace en bastante frecuencia en lo que es la provincia de Mendoza, o el deshidratado al horno, que el deshidratado al horno adquiere una particular importancia porque esta fruta tenemos disponible para hacer la cosecha y el secado solamente 45 días al año. Entonces, cuando se trabaja con cantidades grandes, como les comentaba, Argentina tiene una posición muy importante en lo que es producción a nivel mundial, se requiere secar mayor cantidad de fruta. Entonces esto sí se puede hacer en los hornos de deshidratado que permiten secar mayor cantidad de fruta. El problema que hay acá es que tiene alto consumo de gas. Como es un proceso que se realiza con gas y como sabemos la energía es cara, es donde puede ser un cuello de botella para el proceso. Entonces siempre empiezan las discusiones a través de qué tipo de hornos usamos. Hace unos años atrás, unos 10 años atrás, cuando se empezó este proyecto, estaba la discusión de qué tipo de disposición se usa. Si la llamada en contracorriente, que es la que usamos frecuentemente en la Argentina, o si cambiar la disposición de los hornos a una disposición que se llama en corrientes paralelas, que es la que se usa en Estados Unidos con mayor frecuencia. Empieza toda una discusión en torno a eso porque con la idea de optimizar lo que es el proceso, de poder secar más cantidad de kilos en la temporada en las mismas instalaciones. Y con esto empieza el desarrollo de este proyecto que se convirtió en una tesis, en mi tesis doctoral hace unos años. Bueno, después viene lo que es la exudación o el almacenamiento. Una vez que uno secó la ciruela, esta ciruela queda con un 20% de humedad, puede quedar así durante un año hasta el momento de elaborarse, en donde se tierniza, se le aporta mayor humedad, para después proceder a descarozarla, a elaborar distintos tipos de productos con sin carozo, pero ya tiernizada, ya con conservantes. O sin conservantes si se la vuelve a secar como para dejar una humedad estabilizada.
El punto en lo que estábamos charlando con respecto a las distintas configuraciones de los hornos de secado, que es lo que ahora nos vamos a enfocar, contándoles un poco cómo es la configuración a contracorriente, que es la típica argentina. Lo que se hace en los hornos es que se llenan de carros y cargados de fruta, y estos carros reciben el flujo de aire caliente. Entonces, cuando la fruta se va deshidratando, cuando ya está lista, sale un carro por un extremo con la fruta ya deshidratada e ingresa un nuevo carro por el extremo en que el flujo de aire ya está cargado de humedad que ha sacado de la fruta que hay en el interior del horno y ya ha disminuido su temperatura. Este es el sistema que llamamos a contracorriente. Y el sistema en corrientes paralelas, que es el que se hace en Estados Unidos, es muy parecido, se hace en el mismo horno, pero lo que se hace es invertir en la entrada de los carros. Se pone un solo carro al cual se lo expone a un flujo de aire caliente por una cantidad determinada de horas, y después se hace avanzar este carro y se mete un carro nuevo con fruta fresca que va a empezar a deshidratarse. Cada carro va avanzando su posición hasta salir cuando están ya listos por el extremo donde el aire ya está saturado de humedad y está frío. O sea que la fruta tiene el mismo sentido, la misma dirección que la corriente de aire, por eso se llama corrientes paralelas. Y en torno a esto estaba la discusión un poco, ¿nos cambiamos al sistema de Estados Unidos o continuamos con el sistema argentino? Muchas veces las cosas se hacen por copiar, sin conocer realmente si es una solución o no, si se empeora o no. Entonces, bueno, como uno de los principales problemas era justamente el alto costo energético, esta era una discusión que se daba mucho en las empresas exportadoras de nuestro territorio. Pero ¿cómo había empezado esto? En Estados Unidos se cambió la disposición de los hornos de los que tenemos nosotros en Argentina, los contracorriente, a los de corrientes paralelas, porque un investigador que es Miller en 1964 probó la disposición en corrientes paralelas secando a 90 grados de temperatura y dijo que podía incrementar la capacidad de secado un 37% con respecto al secado en corrientes paralelas. Pero el secado en corrientes paralelas lo probó a 74 grados. Por lo tanto, esa investigación no sería válida porque no ha comparado hornos funcionando a las mismas condiciones de temperatura y humedad interna. Entonces, lo que se hizo en la tesis fue evaluar los hornos funcionando a las mismas condiciones de temperatura y de humedad entre la fruta con las mismas velocidades de viento para que realmente fuera un estudio comparativo y poder disponer de los datos que se requerían para ver si había diferencia en la calidad del producto obtenido y en los tiempos de secado, que era sobre todo lo que se quería optimizar. Entonces, bueno, justamente se hizo la tesis doctoral con este objetivo general de evaluar y modelar el proceso de deshidratación de las ciruelas Darjan en los dos tipos de configuraciones de los hornos y de caracterizar también el producto obtenido para ver si sus propiedades físicas, nutricionales y la estabilidad de sus compuestos antioxidantes eran equivalentes o no, porque también podía haber un cambio en lo que era el producto. Los ensayos se hicieron primero en laboratorio y en la planta piloto del INTA. Se hace una cosecha manual. Nosotros tenemos una planta piloto en la cual podemos variar todas las condiciones de parámetros de procesos, temperaturas, humedades, controlar el peso de manera continua. Y se iniciaron ahí los ensayos, pero pudieron escalarse a una industria exportadora que ofreció, abrió sus puertas para que hiciéramos los ensayos también ahí. Esto fue muy valioso, realmente exige un trabajo muy arduo porque hay que estar 45 días abocado en una empresa que seca muchos kilos haciendo un ensayo. Tiene sus dificultades, pero también tiene sus beneficios, que es el poder escalar y que es el que las otras industrias vean el valor de los resultados o la implementación de esto en una escala industrial. Bueno, se hicieron los análisis
propios que se hacen de lo que es investigación. Se analizaron las distintas temperaturas, humedades, velocidades de viento óptimas, se hicieron los modelados, se evaluaron los tiempos de residencia y en laboratorio se evaluó lo que es composición nutricional, actividad acuosa, aspecto, todo como corresponde en una tesis doctoral con análisis por triplicado, análisis estadísticos. Acá nada más es para sacar la idea general de cómo impactó los resultados más importantes para la industria, que fue un poco ver que cuando hacíamos los ensayos en la planta piloto, con el horno funcionando en corriente, en contracorriente, que es la disposición usual de Argentina, vimos que sí tenía mucho efecto la diferencia de temperaturas, que podía haber hasta en 5 grados, acá el horno funcionando a 80 grados de temperatura. Los carros adentro tenían un promedio de un tiempo de residencia de 25 horas, mientras que subiendo nada más 5 grados la temperatura de funcionamiento, se disminuía el tiempo de residencia en unas 4 horas. Esto, por supuesto, con una velocidad determinada, que en este caso era 2,5 metros por segundo, estaba ya puesta a punto esa velocidad óptima de secado, y controlando la humedad del aire entre la fruta, que era algo que no se solía hacer en los hornos industriales, como que se controlaba temperatura y se dejaban estos otros dos parámetros de lado. Estas 4 horas de diferencia en lo que es un tiempo de residencia, por ahí uno, cómo ver cuánto afecta en un proceso. En el caso de la planta piloto, nosotros estamos hablando de 45 días en temporada, son 1080 horas por temporada, en las cuales si trabajábamos con el horno a 80 grados podíamos secar 54.432 kilos, y si secábamos con el horno operando 85 grados, solamente con esa diferencia de temperatura, controlando los otros parámetros, podíamos secar casi 10.000 kilos más. Si lo pasamos a valores en industria, en una industria de 10 hornos, podía pasar a secarse cerca de 1.000.000 de kilos más al cambiar la temperatura. Entonces vemos como un control que no es tan difícil de hacer. Si uno controla humedad y velocidad de viento, puede optimizar en el controlar la temperatura tan solo 5 grados, y tiene una diferencia muy grande en la cantidad que puede procesar de fruta. Cuando hicimos la comparación, tanto en planta piloto como a nivel industrial, del horno funcionando a la misma condición de temperatura, estos 85 grados que nos habían venido también, con la velocidad ya regulada, la humedad regulada y controlada, vemos que no había una gran diferencia entre lo que son los tiempos de residencia funcionando con el horno, con la disposición argentina y la disposición de Estados Unidos. Entonces, realmente no había un sentido de cambiar toda la disposición, la logística en las empresas que implicaba el cambio de disposición, porque veíamos que los tiempos de residencia prácticamente eran iguales. La única diferencia que sí hay es que el producto se expone, en el caso de la disposición en corrientes paralelas, a mayores temperaturas al principio del proceso. Acá se puede ver que a las 2 horas ya el producto está expuesto a alrededor de 80 grados, mientras que en corrientes paralelas llega a 80 grados alrededor de las 12 horas. ¿Qué genera esto? Genera básicamente las diferencias se producen en lo que es la calidad del producto final, particularmente en lo que es el color de piel. El color de piel de la ciruela seca en corrientes paralelas es más rojo, tiene un color rojo más intenso. Esto se debe a que los polifenoles están presentes en mayor cantidad, porque al tener temperaturas mayores al principio del secado, se inactiva la polifenoloxidasa, permitiendo que haya mayor cantidad de antioxidantes en la fruta. Pero cuando evaluamos cómo se comportaban estos compuestos a través del tiempo, vemos que a los 10 meses de almacenamiento habían disminuido, los colores se habían equilibrado, eran prácticamente iguales, habiendo secado de una manera que de otra, y los compuestos antioxidantes también. Y con respecto a otros parámetros, otros nutrientes, a lo que es proteínas, fibras, grasas, hidratos de carbono, no habían diferencias significativas. Entonces, al cabo de los 10 meses, el producto quedaba igual.
y el secar de una forma o de otra, con una u otra disposición, era igual. Entonces, ¿qué nos encontramos acá? Con la situación de que la ventaja del tener un horno funcionando en contracorriente es que no es necesario mantener el túnel lleno de carros, sino que se puede trabajar con la cantidad de túneles que hayan, de carros que hayan. En el otro caso sí tenemos que tener un carro ocupando cada posición. También nos encontramos con la situación de que como ventaja se creía de que se podían usar temperaturas mucho más altas en lo que es un horno funcionando en corrientes paralelas por el enfriamiento que generaba la evaporación de la humedad de la superficie de la fruta, y realmente esto no era cierto, era algo falso, porque cuando se sobrepasan las temperaturas de 85 y no se controla lo que es humedad y velocidad de viento, se producen pérdidas de jugo, daños en la piel, y la fruta se adhiere a las bandejas. O sea que también tiene desventajas utilizar el sistema de corrientes paralelas. Cada sistema presenta sus ventajas y sus desventajas, pero bien utilizados puede utilizarse cualquiera de los dos, que en realidad eso es lo más importante del trabajo, que uno lo que termina viendo es que cada uno de los sistemas, sea cual sea el que se utilice, lo que tiene que controlar son los parámetros de proceso, ya sea temperatura, velocidad de viento, humedad, y no es que el sistema de por sí sea uno mucho mejor que el otro, sino que son equivalentes, pero que en ambos hay que mantener ciertos parámetros de proceso controlados para optimizar ese funcionamiento. Al haber visto esto, que es prácticamente equivalente, no conviene cambiar la disposición, ¿sí? Si uno tiene una disposición ya en corrientes paralelas o contracorrientes, sí optimizarlo, sí evaluar los parámetros y ver que funcione el horno, que no hayan pérdidas energéticas, que la combustión sea adecuada, analizar y medir otros factores y controlar otros parámetros, que no hayan pérdidas de calor por los techos, por las paredes. Entonces, bueno, cuando nosotros pudimos publicar estos resultados, sobre todo los escalados a nivel industrial, las empresas se interesaron, otras empresas que no habían participado porque vieron que podían optimizar su producción, tener mayor cantidad de kilos secos en la misma instalación, en la misma cantidad de días. Entonces empezamos un poco a hacer este servicio de monitoreo de los hornos, de ayudarles a calibrar el correcto funcionamiento de los lazos de control de temperatura, de humedad, a controlar lo que es velocidad de viento, a controlar la correcta combustión de los hornos. Entonces se empezó a optimizar el proceso energético desde otro ángulo, ya no ver si se copiaba o se cambiaba la disposición, sino optimizando el equipamiento y las maquinarias con las cuales ya se contaba. Hacemos controles de fuga, tenemos equipamiento para controlar esas pérdidas a través de cámaras infrarrojas, y también apoyamos al sector a través de otros controles que son ya en el producto elaborado. Son controles de calidad de productos intermedios o de productos ya elaborados, en donde acompañamos el ver también esta calidad de producto, que es muy importante porque son productos de exportación, entonces tienen requisitos y estándares bastante elevados. Bueno, eso sería todo. Les agradezco por el tiempo y por haber escuchado la presentación, y cualquier consulta quedo a disposición. Gracias.